La siguiente estructura en la uvea de anterior hacia posterior es el cuerpo ciliar. Este mide de 1.5 milímetros posterior al limbo, inicia y termina ya a 6 a 7.5 milímetros posterior al inicio. Entonces, este se divide, como mencioné anteriormente, en una pars plicata, que es la parte más anterior, y una pars plana, que es la parte más posterior. La parte plicada corresponde también a la parte anterior de la uvea y la parte plana ya la parte intermedia de la uvea. Aquí vemos lo que ya mencioné anteriormente, que ese cuerpo ciliar, específicamente la parte plicata, donde se encuentran los procesos ciliares, ya está más relacionado al ángulo y a las estructuras que vemos relacionadas a este directamente. Y ya la parte más posterior es otra historia. Entonces, como él forma contacto con el ángulo, con el espolón escleral, con el iris, él tiene una función característica a nivel del drenaje del humor acuoso por la malla trabecular y también por la parte uvio-escleral. Entonces, tenemos que normalmente este también tiene capas, tiene un epitelio ciliar, tiene un estroma y tiene una capa muscular. La parte más interna es el epitelio, que tiene un epitelio pigmentado, que es el más anterior o superficial, uno no pigmentado justamente por debajo del pigmentado, y luego tenemos el estroma y la capa muscular. El epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar, que se encarga de la producción del humor acuoso que vemos en el segmento anterior, en los valles de pliegues de la parte pars plicata. Entonces es donde se insertan las zónulas que van a sostener al cristalino en su lugar. El estroma ya vemos que es un tejido conectivo laxo, tiene abundantes melanocitos, células linfáticas, tejido conectivo, fibrosis, fibras colágeno, perdón, y sustancia fundamental ya en la parte muscular. Este tiene tres músculos, tiene tres capas de músculo, un longitudinal externo, una radial media y una circular interna. La longitudinal externa es la que modifica la longitud del mismo y tracciona la malla trabecular para aumentar el drenaje. La radial junto con la circular tienen el efecto de contraer el cuerpo ciliar y modificar entonces la acomodación del cristalino. Por eso, el cuerpo ciliar es la estructura que está en determinada relación con la acomodación, la función de la acomodación del cristalino, para ver los objetos de cerca, los objetos de lejos de manera normal. Entonces, aquí vemos las estructuras. Como ya le mencioné, una pars plana de 4 milímetros, una pars plicata de 2 milímetros de la más anterior y la más posterior de la pars plana. La pars plana es como la zona de seguridad para el abordaje quirúrgico porque es una zona ya menos vascularizada, plana, no tiene estructuras relevantes relacionadas a eso. Mientras que la pars plicata, la más anterior, es muy vascularizada, contiene los pliegues ciliares, los procesos ciliares, que son donde se produce el humor acuoso específicamente en ese epitelio no pigmentado. Y entre estos pliegues o procesos se encuentran entonces las zónulas insertadas para la sospensión del cristalino, denominadas zónulas de zinc. En esta parte se debe de evitar en la parte quirúrgica por toda la característica que ya hemos mencionado, pudiendo haber sangrado y también somnolodiálisis, y eso puede producir que el cristalino se suspenda y se luxe. Aquí en el epitelio ciliar se forma una barrera hematoacuosa debido a la unión estrecha de esas células tanto del epitelio no pigmentado como del epitelio pigmentado. Estas tienen especializaciones en sus uniones que nos permite ver entonces que hay una cerradura, una limitación a el traspaso material que no sea suficientemente pequeño para cruzar por ahí. Por ende, esta barrera crea un privilegio, una zona de privilegio inmunitario, ya que las células inmunitarias no pueden cruzar por ahí. El ojo dentro en sí no conoce el sistema inmunitario, o el sistema inmunitario no conoce el ojo por dentro. Tiene una característica muy importante porque en el punto en el que esta barrera se rompe, el sistema inmune pueda penetrar en el globo ocular. Entonces crea anticuerpos contra este y contra el otro ojo y puede dejar al paciente
con pérdida total de la visión. Se llama anostalmia simpática. Tenemos los músculos ciliares, tanto la parte externa y la parte radial. Entonces aquí vemos la longitudinal, la radial y la circular interna. Entonces cada una tiene su función, como ya hemos mencionado, y es bueno también aclarar que a partir de la uvea, que es la parte media, también discurren los vasos sanguíneos que van a irrigar la mayoría de las estructuras oculares. Entonces las arterias ciliares posteriores largas entran ya en la parte posterior del ojo y se dirigen de manera anterior hasta el círculo mayor del iris. Las ciliares anteriores viajan ya por una arteria muscular y terminan a nivel del círculo mayor del iris también. Y también están las arterias de los procesos ciliares, que son derivadas del círculo arterial mayor e irrigan a nivel de esos procesos ciliares para la producción del humor acuoso. Como mencioné anteriormente, la contracción de las fibras musculares del cuerpo ciliar puede producir cambios a nivel tanto de la pupila, en caso del iris, como de la acomodación del cristalino. Cuando estas fibras longitudinales se contraen, como el cuerpo ciliar está insertado directamente en el espolón escleral, cuando ellos se contraen, estos traccionan ese espolón ya por una vía excitación parasimpática, lo que hace que se desplace la pared interna y hace que se acerquen esos puntos lejanos, lo que hace que se abra más la parte de la malla trabecular. En este caso, aumenta el drenaje del humor acuoso por la vía de la malla trabecular. En el caso de que las fibras circulares se contraigan, entonces esto hace que las fibras tonulares que sostenían el cristalino o que sostienen el cristalino, que lo mantienen en una tensión constante, cuando estas fibras circulares se contraen, entonces liberan la tensión de esas zónulas y el cristalino cambia de tener una forma plana al estar estirado a tener una forma más redonda al estar relajado. Entonces, cuando ya están en esa forma acomodada, los rayos que inciden, que pasan a través del cristalino, tienen una mayor potencia dióptrica, lo que hace que los objetos cercanos con este mecanismo de contracción de las fibras circulares del cuerpo ciliar, nosotros podamos verlos mejor, que es el efecto de la acomodación. Entonces, cuando hay objetos cercanos, se activan las fibras parasimpáticas por estímulos parasimpáticos para que se contraiga ese cuerpo ciliar y podamos enfocar mejor, digo, utilizando la acomodación. Espero que haya sido de provecho. Esto ha sido todo.